¿Quiénes son los moabitas y por qué fueron castigados por Dios? Hoy vamos a explorar la historia de un pueblo que, por sus decisiones, atrajo la ira de Dios. Los moabitas, una nación que vivía en tierras fértiles, tenían todo para prosperar. Sin embargo, sus acciones los llevaron por un camino de destrucción. ¿Qué fue lo que hicieron tan grave como para merecer el castigo divino? Y, más importante aún, ¿cómo nosotros, en la actualidad, podemos evitar cometer los mismos errores? La Biblia está llena de enseñanzas, y la historia de los moabitas es una de ellas. Lo que vivieron nos sirve como advertencia. El orgullo, la idolatría y la falta de humildad pueden alejarnos de Dios, incluso cuando estamos rodeados de bendiciones. Es posible que, sin darnos cuenta, estemos repitiendo los mismos errores que cometieron los moabitas. Prepárate para una reflexión profunda sobre las consecuencias de nuestras elecciones. No olvides suscribirte al canal, ya que hoy descubrirás lecciones que pueden transformar tu vida espiritual y evitar que caigas en las trampas del pecado. La historia de los moabitas comienza con un origen complicado. Ellos descendían de Lot, sobrino de Abraham, a través de un acto incestuoso. Este origen ya traía consigo marcas de desobediencia y desviación de los mandamientos de Dios. Pero los pecados de este pueblo no terminaron ahí. A lo largo de los siglos, los moabitas siguieron un camino de idolatría y desprecio por las enseñanzas divinas, levantando altares a dioses falsos y provocando la ira de Dios. Sin embargo, esta historia no es solo un relato del pasado. La caída de los moabitas nos ofrece lecciones valiosas sobre cómo nuestras acciones pueden moldear nuestro destino espiritual. ¿Estamos colocando otros ídolos en nuestro corazón, tal como lo hicieron los moabitas? ¿Es nuestra fe lo suficientemente sólida o nos estamos desviando sin darnos cuenta? La historia de los moabitas nos lleva a reflexionar sobre las decisiones que tomamos diariamente. Aunque quizás no levantemos altares físicos a falsos dioses, es posible que estemos colocando en el centro de nuestras vidas cosas que no son de Dios. El dinero, el éxito, el reconocimiento, ¿cuántas veces estos ídolos modernos ocupan el lugar que le corresponde a nuestro Creador? Al igual que los moabitas, cuando permitimos que nuestras prioridades se desvíen, corremos el riesgo de alejarnos de la verdad divina. Los moabitas no solo cayeron en la idolatría, sino que también buscaron activamente desviar a otros de su camino correcto. En Números 25, los moabitas sedujeron a los israelitas para que participaran en sus prácticas paganas y se apartaran de los mandamientos de Dios. Esto nos recuerda lo fácil que es ser influenciados por el entorno que nos rodea. ¿Estamos rodeándonos de personas y ambientes que nos acercan a Dios, o estamos permitiendo que nuestras relaciones nos arrastren hacia caminos de pecado? El orgullo también fue un pecado que consumió al pueblo moabita. A pesar de sus advertencias, se negaron a arrepentirse y persistieron en su rebelión. El orgullo endurece nuestros corazones y nos ciega a las oportunidades de reconciliación con Dios. Si no somos humildes y capaces de reconocer nuestros errores, corremos el peligro de seguir los mismos pasos de los moabitas, rechazando la corrección divina y enfrentando inevitablemente las consecuencias de nuestras acciones. A medida que caminamos por la historia de este pueblo, identificaremos puntos de reflexión para nuestra propia vida. ¿Qué prácticas espirituales podemos adoptar para no caer en las mismas tentaciones? ¿Cómo podemos mantenernos en el camino correcto y agradar a Dios en cada paso? ¿Qué podemos aprender de los errores de los moabitas para construir una vida más plena y alineada con la voluntad divina? A pesar de ser un pueblo próspero, los moabitas no mantuvieron su alianza con Dios. Se entregaron a la idolatría, adorando dioses como Quemos, que requería sacrificios abominables, incluyendo niños. La idolatría de los moabitas revela cuán lejos podemos alejarnos de la verdad cuando ponemos nuestros deseos por encima de los principios divinos. Esta práctica los separó de Dios, quien es celoso y no comparte su gloria con otros dioses. Esto nos sirve como advertencia: cuando ponemos otras prioridades por encima de Dios, también nos volvemos vulnerables a su ira. El camino de los moabitas nos recuerda que las bendiciones materiales no son garantía de una vida en obediencia a Dios. Aunque prosperaron en tierras fértiles, su riqueza y éxito no los protegieron de las consecuencias de alejarse del Creador.
Al poner sus deseos y ambiciones por encima de su voluntad, cayeron en la trampa de la autosuficiencia. Esta es una lección poderosa para nosotros hoy. Nuestras prioridades y decisiones diarias reflejan si realmente estamos alineados con los principios divinos o si nos estamos dejando llevar por las tentaciones del mundo. La idolatría de los moabitas no solo fue una traición a Dios, sino que también puso en riesgo a aquellos que los rodeaban. Al desviarse de los mandamientos divinos, influyeron negativamente en otros pueblos, especialmente en los israelitas. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿estamos siendo un buen ejemplo para los que nos rodean? Cada una de nuestras acciones tiene el poder de impactar a quienes están a nuestro alrededor. Si no somos cuidadosos, podríamos ser nosotros quienes, inadvertidamente, estemos guiando a otros por el camino equivocado. Finalmente, la historia de los moabitas es un recordatorio del peligro del orgullo. Creían que su éxito era producto de su propio esfuerzo, olvidando que todo lo que tenían provenía de Dios. Este orgullo los cegó y los llevó a una espiral de desobediencia y autodestrucción. En nuestras vidas, es fácil caer en la trampa de pensar que no necesitamos a Dios, especialmente cuando las cosas van bien. Pero es en esos momentos cuando más necesitamos mantenernos humildes y recordar que nuestra fuerza, sabiduría y bendiciones vienen de Él. La desobediencia de los moabitas no terminó ahí. Además de alejarse de Dios, también hicieron tropezar a Israel. En Números 25, vemos cómo los moabitas indujeron a los israelitas a la idolatría y la inmoralidad, provocando una gran plaga entre el pueblo de Dios. La traición a sus propios parientes, los israelitas, es un ejemplo de cómo el pecado de una nación puede influir negativamente en los demás. Debemos estar atentos a las influencias a nuestro alrededor y a cómo nuestras acciones pueden impactar a quienes nos rodean. Además de la idolatría y el orgullo, otro de los pecados graves de los moabitas fue su constante hostilidad hacia el pueblo de Israel. Desde el éxodo de Egipto, los moabitas se negaron a dar refugio y provisiones a los israelitas, a pesar de ser descendientes de un ancestro común. En Deuteronomio 23, 3-4, Dios declara que los moabitas no podían entrar en la asamblea del Señor debido a este desprecio por sus elegidos. Este odio hacia Israel no fue olvidado por Dios, quien lo consideró una afrenta directa a su pueblo y a su pacto. La historia de Balaam y Balac en Números 22 es otro ejemplo del corazón perverso de los moabitas. El rey Balac, temeroso de los avances de los israelitas, contrató al profeta Balaam para maldecir al pueblo de Dios. Aunque Balaam fue impedido por Dios de pronunciar una maldición directa, el intento mismo de destruir al pueblo elegido fue otro pecado grave de Moab. Este acto revela el profundo resentimiento y la envidia que los moabitas sentían hacia aquellos que habían sido bendecidos por Dios. Además, los moabitas promovieron la corrupción moral. En lugar de arrepentirse y volverse a Dios, llevaron a los israelitas al pecado, atrayéndolos hacia la adoración de sus dioses falsos y la inmoralidad sexual. Este acto de corrupción no solo mostró su desobediencia a Dios, sino también su intención deliberada de hacer caer al pueblo de Dios en pecado. Es un recordatorio de cómo el pecado puede propagarse y dañar no solo a una persona, sino a toda una comunidad. Finalmente, la historia de los moabitas nos enseña que la justicia de Dios es inminente cuando el arrepentimiento es ignorado. Los profetas de la Biblia, como Isaías y Jeremías, predijeron la destrucción de Moab como consecuencia de su maldad continua. El juicio llegó, y Moab, una nación que una vez fue poderosa, quedó en ruinas, un testimonio del destino de aquellos que se rebelan contra Dios. Otro punto crucial fue el orgullo de los moabitas. Se sentían invulnerables debido a sus tierras fértiles y sus riquezas. Sin embargo, en Sofonías 2:9, Dios pronuncia juicio contra ellos, diciendo que Moab se convertiría en Sodoma. El orgullo, tan arraigado en sus corazones, los cegó ante las consecuencias de sus acciones. Hoy, debemos tener cuidado para que el orgullo y la autosuficiencia no nos alejen de la humildad que agrada a Dios. A pesar de todas las advertencias divinas, los moabitas insistieron en seguir sus propios caminos. Y así, la destrucción llegó. La lección aquí es clara: Dios ofrece misericordia y oportunidades para arrepentirse, pero hay un límite para su paciencia. Si seguimos ignorando sus advertencias, caminamos hacia nuestra propia ruina espiritual.
Al observar la historia de los moabitas, es imposible no reflexionar sobre nuestra propia vida. La idolatría hoy en día puede no ser tan obvia como lo fue para ellos, pero ¿acaso no estamos colocando otros dioses en el centro de nuestra vida? El dinero, el poder, el reconocimiento, son solo algunas de las cosas que pueden desviarnos de nuestro verdadero propósito. Además, la influencia que ejercemos sobre los demás es un aspecto fundamental. Así como los moabitas hicieron tropezar a los israelitas, nosotros también tenemos la capacidad de alejar a otras personas de Dios, ya sea por nuestras acciones o por la falta de un buen testimonio. ¿Estamos siendo un ejemplo positivo para quienes nos rodean o estamos, aunque inconscientemente, perjudicando su camino espiritual? Finalmente, el orgullo es un enemigo silencioso que puede llevarnos a la caída sin que nos demos cuenta. Cuando dejamos de reconocer nuestra dependencia de Dios, seguimos los pasos de los moabitas. El orgullo puede cegarnos ante las correcciones que Dios quiere hacer en nuestra vida, y es por eso que la humildad es esencial para mantener una relación saludable con Él. La historia de los moabitas es un recordatorio poderoso de que nuestras acciones tienen consecuencias. Cuando nos alejamos de Dios, cuando ponemos ídolos en nuestro corazón o dejamos que el orgullo nos domine, caminamos hacia la destrucción. Pero la buena noticia es que Dios siempre ofrece un camino de regreso, y depende de nosotros seguir ese camino de arrepentimiento y reconciliación. El orgullo, al igual que en los moabitas, puede infiltrarse en nuestras vidas de manera sutil, disfrazado de autosuficiencia o confianza excesiva en nuestras propias capacidades. Nos engañamos pensando que no necesitamos a Dios para guiar nuestras decisiones, y lentamente comenzamos a desviarnos del camino correcto. Esta actitud, que inicialmente parece inofensiva, nos puede llevar a un alejamiento profundo de los principios divinos, tal como ocurrió con los moabitas. ¿Estamos atentos a las señales de advertencia que Dios nos da, o nos hemos vuelto sordos ante sus correcciones? Otro de los pecados de los moabitas fue la idolatría, una práctica que en nuestro contexto actual puede manifestarse de formas más sutiles. No necesitamos postrarnos ante estatuas para ser idólatras, basta con que pongamos nuestras ambiciones personales, nuestras relaciones o nuestros bienes materiales por encima de Dios. Cada vez que permitimos que algo o alguien ocupe el lugar que solo le corresponde a Dios, estamos repitiendo el error de los moabitas. La pregunta es, ¿qué ídolos estamos adorando hoy en nuestras vidas? Afortunadamente, la misericordia de Dios es infinita, y siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos. Al reconocer nuestros errores y volvernos hacia Él, podemos restablecer esa conexión que el orgullo y la idolatría han debilitado. Tal como Dios extendió oportunidades de reconciliación a los moabitas antes de su caída final, nosotros también tenemos la opción de volvernos a Él. Hoy es el momento de examinar nuestras vidas y asegurarnos de no estar repitiendo los mismos pecados que llevaron a la destrucción de los moabitas. Hoy, tenemos la oportunidad de aprender de los errores del pasado. Podemos elegir un camino diferente, un camino de humildad, fe y obediencia. No necesitamos cometer los mismos errores que los moabitas. Podemos elegir agradar a Dios en todo lo que hacemos, viviendo una vida que lo glorifica. Si esta reflexión te ha tocado, piensa en los pasos que puedes dar para acercarte más a Dios. Suscríbete al canal para más reflexiones que fortalezcan tu camino espiritual y comparte este video con alguien que pueda beneficiarse de esta poderosa lección. Que juntos podamos aprender del pasado y construir un futuro de fe y obediencia.